Nadie te podrá hacer frente. Dios le está diciendo a él, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Esto implica tu área laboral, esto implica tu área relacional, esto implica tu área financiera, esto implica todas las áreas de tu vida. También implican los lugares donde tú estás. Significa que vas a ser bendecido en el campo, bendecido en la ciudad, bendecido en el comercio, bendecido en la empresa, bendecido en la construcción, bendecido en el área ejecutiva. Dios está dando un concepto amplio de que nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Ahora, pero también es un reto porque te obliga a salir de tu zona de confort. Te obliga a salir de tu zona cómoda. Tengo que ser honesto contigo. Es rico estar en la zona cómoda, pero para salir o llegar a donde queremos llegar, tenemos que si queremos salir del status quo, tenemos que hacer cosas que otros no están haciendo. Si queremos la vida que deseamos, tenemos que hacer lo que otros no están haciendo. Porque al final, hacer lo que otros no están haciendo nos llevará a obtener lo que otros nunca van a obtener. Si deseas un mejor matrimonio, tienes que levantarte hoy y ser detallista, ser cuidadoso con tu esposa para poder tener ese matrimonio que otros no están teniendo. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo el día de hoy en el episodio número 4. Ya hoy estamos cumpliendo un mes de haber iniciado este proyecto de Semillas de Fe, proyecto que ha estado en nuestro corazón por los últimos 2 años y que el Señor nos está permitiendo llevarlo a cabo. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar, donde quiera que estés. Tal vez acabas de salir del colegio, de la universidad, o estás en tu tiempo de descanso después de tu rutina de trabajo. Quiero agradecerte por darme la oportunidad de llegar a ti el día de hoy a través de este podcast Semillas de Fe. Me gustaría saber de dónde nos estás escuchando o de qué país nos estás escuchando. Sería muy importante para nosotros para poder saber de dónde estamos teniendo audiencia. Gracias por estar conmigo el día de hoy acá. Quiero decirte que si no te has suscrito, este es el momento para que puedas hacerlo y actives la campanita de notificaciones para que el sistema te avise cuando hayamos puesto un nuevo episodio. Una vez más, gracias. Y si estás en Spotify, te toma 10 segundos darnos una valoración. Te lo agradezco desde ya. Hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema muy, muy hermoso. Hoy vamos a estar hablando en el episodio número 4 acerca del tema el deseo de Dios y lo que a mí me corresponde. Es un tema muy, muy bueno. Créeme que te va a bendecir. Así de que compártelo con alguien este podcast. Si te está haciendo de bendición, tal vez tienes algún primo, algún familiar. Compárteselo a alguien. Compártelo tal vez en tu grupo de discipulado o en tu grupo de amigos, de familiares. No sé. Compártelo con alguien. Y eso créeme que va a bendecir a muchas personas. Hoy cuando hablamos de este tema del deseo de Dios y lo que a mí me corresponde, tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros y la responsabilidad que nosotros tenemos. Dios desea bendecirnos, Dios desea que te proyectes, Dios desea que tengas un mejor estilo de vida. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y obviamente entendemos que hay momentos de dificultad. El Salmo 107, verso 20 dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, estamos conscientes de que la adversidad forma parte de la vida, pero la Biblia dice que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dicho en otras palabras, Dios, siempre que permita que algo llegará, como diría Job, Él te dará también la salida. Tenemos que entender que, por ejemplo, el profeta Jeremías, él habla en el capítulo 29, verso 11, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor, Dios Todopoderoso, pensamientos de bienestar y de prosperidad para darles un futuro y una esperanza. Dios desea bendecirnos, Dios desea prosperarnos, ese es el deseo de Dios. Pero yo hoy quiero enfocarme también en la parte que a mí me corresponde para hacer que esa bendición que está en el corazón del Padre no solamente esté en ese ambiente celestial, en el corazón de Dios, sino que también se ejecute y me dé un mejor estilo de vida del que hoy estoy teniendo. Soy un pastor que creo literalmente en el rapto de la iglesia, predico el rapto de la iglesia,
predico que hay que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor, pero yo también soy alguien que cree que Dios desea que nosotros tengamos un mejor estilo de vida del que tal vez podemos estar teniendo en la actualidad. Así de que hoy quiero darte la bienvenida para este episodio número 4 y quiero iniciar diciendo esto. En el capítulo 55 de Isaías, versos 8 y 9, es importante entender esto. Él dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos los caminos de Dios que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Es decir, Dios conoce el panorama general de tu vida y de mi vida. La Biblia dice que aún incluso la palabra no está en nuestra boca y Él ya la conoce. Entonces, Dios lo sabe todo. En este sentido, Él desea bendecirnos, pero nosotros tenemos una responsabilidad para detonar esas bendiciones. Y hoy quiero iniciar leyendo la palabra del Señor. Dice la Biblia en Josué capítulo 1, verso 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Este es el deseo de Dios. La parte que a mí me corresponde, verso 6. Dice, mira que te mando, verso 9, perdón. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta expresión, verso 5 y verso 9, son un concepto amplio, pero a la vez es un reto. Digo un concepto amplio porque cuando Dios dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, esto le da a entender a Josué de que le iba a ir bien. Reitero, dice, nadie te podrá hacer frente. Dios le está diciendo a él, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Esto implica tu área laboral, esto implica tu área relacional, esto implica tu área financiera, esto implica todas las áreas de tu vida. También implican los lugares donde tú estás. Significa que vas a ser bendecido en el campo, bendecido en la ciudad, bendecido en el comercio, bendecido en la empresa, bendecido en la construcción, bendecido en el área ejecutiva. Dios está dando un concepto amplio de que nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Ahora, pero también es un reto porque te obliga a salir de tu zona de confort. Te obliga a salir de tu zona cómoda. Tengo que ser honesto contigo. Es rico estar en la zona cómoda, pero para salir o llegar a donde queremos llegar, tenemos que si queremos salir del status quo, tenemos que hacer cosas que otros no están haciendo. Si queremos la vida que deseamos, tenemos que hacer lo que otros no están haciendo. Porque al final, hacer lo que otros no están haciendo nos llevará a obtener lo que otros nunca van a obtener. Si deseas un mejor matrimonio, tienes que levantarte hoy y ser detallista, ser cuidadoso con tu esposa para poder tener ese matrimonio que otros no están teniendo. Ahora, ¿por qué no lo están teniendo? Porque no quieren salir de la zona cómoda de tener que ser un ofertante en mi matrimonio más que un demandante. Y yo acá encuentro algo maravilloso. Dios tiene la intención de bendecirte. Dios tiene la intención de hacerte un imparable. Dios tiene una intención de hacerte alguien bendecido. Pero hay una parte que a ti te corresponde y es esforzarte y ser muy valiente. Y aquí hay un ejemplo que yo quiero darte el día de hoy. Y hoy tal vez te has estado preguntando esto que tú ves acá. Es mi hijo primogénito, mi mayor. Tengo una hija, ella es la primogénita, pero en los varones él es el primogénito. Y hoy me traje esta pequeña estatuilla de él para poder mostrarte un ejemplo. Quiero que te imagines a Dios teniendo este diálogo con en este caso, con Josué. Él está diciendo, nadie va a poder hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Él está diciendo, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. ¿Sabes qué significa eso de nadie te va a poder hacer frente todos los días? Significa no te van a vencer. No le está diciendo no va a haber pelea, no va a haber pleito. Sí va a haber pleito, por eso le está garantizando la victoria. Ahora, cuando él le dice nadie te podrá hacer frente todos los días, lo que significa es, ¿sabes por qué no te van a poder hacer frente, Josué? No te van a poder hacer frente porque tengo un propósito contigo. ¿Cuál era el propósito?
hacerlo introducir a 3 millones de israelitas, a 3 millones de judíos a la tierra prometida. Dios estuvo con Abraham porque tenía el propósito de que de él naciera toda una nación. Dios estuvo con Jacob porque tenía un propósito para que de sus 12 hijos nacieran las 12 tribus de Israel. Dios estuvo con cada uno de los jueces porque tenía un propósito de que su pueblo Israel estuviera mejor. Lo que quiero decirte el día de hoy es que así como Dios le dijo a Josué, yo estaré contigo porque tengo un propósito contigo, Dios te dice hoy, yo estaré contigo porque tengo un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con tus generaciones. Esto significa entonces de que tú tienes que empezar a programarte de una mejor manera. Y yo quiero hoy que veamos cosas maravillosas de la palabra del Señor. Y yo, por ejemplo, encuentro aquí en Josué capítulo 1, verso 2 específicamente, gracias por tu ayuda, hijo. Yo encuentro específicamente acá en el libro de Josué capítulo 1, verso 2, un diálogo entre Dios y Josué. En ese diálogo hay algo maravilloso, porque Dios le dice a él, en el verso 2 le dice, quiero decirte, Josué, que mi siervo Moisés, ya te diste cuenta, ¿verdad? Que mi siervo ya murió. Si usted ve el diálogo que hay en el capítulo 1, del verso 2 en adelante, Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sabes qué significa eso? Le está diciendo, ya terminó el capítulo de Moisés. Le vamos a recordar porque fue el hombre que le creyó a Dios. Le vamos a recordar porque fue el hombre que su vida fue dividida en 3 partes de 40 años en el palacio, 40 en el destierro, huyendo en el desierto, y 40 por haber estado dando vueltas en un desierto con un pueblo. Le vamos a recordar, pero Josué, te tengo noticias. Ya el capítulo de Moisés terminó. Ahora te toca a ti escribir una nueva historia. Lo que esto significa es que muchas veces nosotros tenemos que cerrar capítulos en nuestra vida. El deseo de Dios es bendecirnos, pero Él quiere que cierres ciertos capítulos que todavía tienes abiertos. Hay ciclos, mujer, que tienes que cerrar. Hombre, tal vez hay un ciclo que tienes que cerrar. Se quedó en el pasado, déjalo ir, ya no está más. Pastor que estás allí, líder que estás allí, recordando del ministerio que tuviste un día. Hoy el Señor lo que te quiere decir es, deja de ver la escritura, deja de ver lo que escribiste ayer, porque hoy yo quiero, te dice el Señor, que escribas una nueva historia. Eso se quedó atrás. Hay una nueva historia que hay que escribir, pero para escribirla hay que tener el coraje y la valentía de decir voy a iniciar de nuevo. Entonces, me llama la atención que en este diálogo del cual te estoy hablando entre Dios y Josué, lo primero que le dice es, mi hijo ya murió, cierra el capítulo. Y luego en el verso 5 le dice, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Aquí lo que Dios está haciendo es que lo está empoderando. Dios lo está empoderando, dándole una promesa que se convertiría en una herramienta para el momento de dificultad. Al decirle, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo que él estaba diciendo era, te estoy empoderando, te estoy dando un bagaje, te estoy poniendo en tu mochila herramienta que vas a necesitar cuando llegue la dificultad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a enviar a un objetivo, a una misión. Nunca te va a poner un sueño en el corazón. Nunca te va a poner una promesa en el corazón sin haberte dado. Escucha esto. Nunca Él te va a mandar a hacer algo sin haberte dado una promesa que se va a convertir en tu herramienta de provisión el día de mañana. Entonces, hoy, si Dios te está enviando a hacer algo, lo que tienes que hacer es creer que Él te da la provisión. Él no solamente te va a dar la provisión, Él te va a empoderar para que lo puedas lograr. Hoy quiero leer algo de la Escritura contigo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, porque hoy te quiero dejar algunos consejos, unos consejos que te van a ayudar a poder hacer la parte que te toca cuando Dios ya hizo la suya. Entonces Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo. Lo empodera, le da una palabra que se convierte en su provisión para el momento de dificultad. Pero ahora le toca, en el verso 9, le dice, pero tú tienes que ser esforzado y tienes que ser valiente. Entonces, la parte de Dios era darle la promesa, darle la visión,
proveerle herramientas. La parte que le correspondía a Josué era creer y caminar. Entonces, quiero que veamos algunos consejos que te quiero dejar el día de hoy. Dos específicamente en este episodio 4, parte 1 de este tema, el deseo de Dios y lo que a mí me corresponde. En el siguiente podcast veremos la segunda parte de esta enseñanza. Pero quiero que veamos algo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo número 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros incluso dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, aquí están los consejos que el día de hoy yo deseo dejar en tu corazón. Y el primero, oír a Dios y obedecerlo. Ese es el primer consejo que te quiero dejar. Oír a Dios y obedecerlo, porque una cosa es oírlo y otra cosa es obedecerlo. Tú y yo podemos escuchar lo que Dios nos dice en su palabra, pero otra cosa es dar esa mía extra de obedecerlo en lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Entonces, oír a Dios es importante, pero obedecerlo es aún más importante. Cuando nosotros oímos a Dios, pasan cosas muy lindas. Y te quiero llevar cronológicamente en lo que te acabo de compartir de esta pregunta que el Señor hace a los discípulos y que Pedro la responde de una manera más que asertiva. Aquí vamos a entender que primero, cuando Pedro dice, mira, Señor, todos empiezan a dar sus opiniones, sus comentarios. Unos dicen, bueno, Señor, hemos escuchado que dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros que algún profeta. Y Pedro está ahí escuchando y dice, Señor, yo tengo una idea. Yo sé que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor lo ve y le dice, Pedro, lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí está la enseñanza. Ok, el deseo de Dios, usar a Pedro. El trabajo de Pedro, esforzarse y ser valiente. Recuerda el tema, el deseo de Dios y lo que a mí me corresponde. En este caso, entendemos en esta historia del apóstol Pedro que oír a Dios y obedecerlo es importante para que aquellos anhelos de Dios se cumplan en nosotros. Dios anhelaba usar a Pedro, pero Pedro necesitaba escucharlo. Entonces, aquí vamos a ver cronológicamente algo maravilloso que pasa. Primero, cuando tú aprendes a oír a Dios, recibes la revelación de quién es Dios. Es decir, Dios se te va a revelar cómo es. Dios va a revelar su personalidad a ti. Uno, cuando nosotros escuchamos a Dios, nos es revelado quién es Él. Es decir, nuestra relación crece. Número dos, nos es revelado quiénes somos nosotros. Cuando escuchamos a Dios, nosotros lo aprendemos a conocer, aprendemos a conocernos. Y hombre, es que a mí me sorprende hoy en día que las personas conocen de marcas de autos, marcas de perfumes, marcas de zapatos, marcas de ropa, pero la gente rara veces se conocen a sí mismos. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, disculpe, señor Juan, ¿usted sabe qué tipo de temperamento es? ¿Usted sabe cuáles son los temperamentos predominantes en usted? Si tú preguntas eso a no sé, de 100 personas que tú preguntes eso, tal vez una o dos te van a decir, sí, usted fíjese que yo soy melancólico, flemático o sanguíneo. Van a ser muy pocos los que te van a decir. ¿Y por qué es importante que te aprendas a conocer? Porque cuando aprendes a conocerte, tú entiendes que cada uno de esos temperamentos que hay en ti, de los que son mayormente predominantes en ti, cada uno de ellos tienen sus pros y sus contras. Entonces, cuando yo ya me conozco,
y sé que me estoy yendo por los contras de mi propio temperamento, entonces entiendo y digo, no, espérate, no. Yo tengo la tendencia a deprimirme muy rápido, entonces ahora yo ya sé, como me conozco, sé que ya me estoy yendo como a apartarme, a aislarme. Ahora es tiempo de unirme a un discipulado, es tiempo de unirme a un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque conozco mi manera de ser, que mi manera de ser natural es aislarme de la gente y eso me va a deprimir, eso me va a alejar del propósito de Dios. Tal vez te está pasando eso, mujer, que estás en esos días donde te sientes vulnerable, emocional, y como no te conoces, no entiendes qué es lo que te está pasando. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, nos es revelado quién es Dios, pero también nos es revelado quiénes somos nosotros. Jesús le dice, y a ti te digo, tú eres Pedro. En otras palabras, ya no eres ese junquillo llevado por el viento, Simón. Ahora eres Pedro, eres una piedra, eres una roca. Y lo tercero que pasa acá en esta cuestión es que me llama la atención cronológicamente en la historia que acabamos de leer, es que después de que escucha a Dios, después de que le es revelado quién es Jesús, después que le es revelado quién es Él, le dan una llave. Ahora, teológicamente podríamos entrar en un tema de debate y no es el punto de este podcast. El punto de este podcast es la fe. Ahora, después de todo eso, le dan una llave. Mi pregunta es, ¿no será que hay puertas que no se te han abierto porque no las estás abriendo con la llave correcta? ¿O no será que incluso no hay llaves que no te han sido entregadas porque no has aprendido a conocer a Dios? Estoy retrocediendo mucho, ¿eh? No has aprendido a conocer a Dios, no has aprendido a conocerte a ti mismo y por ende no te han confiado ninguna llave. O si ya te dieron una llave, ¿no será que hay puertas que no se te están abriendo porque estás usando la llave en el lugar equivocado? Por ejemplo, hay gente que puede estar frustrada, puede estar enojada con la vida porque no le está yendo bien en una carrera, pero tal vez esa carrera no es para ti. Acuérdate, Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Dios desea que tú puedas triunfar. No estoy diciendo, por favor, que todos tienen que ser ricos. No, señores, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de encontrarle el sentido de la vida. Estoy hablando de levantarte por la mañana y decir, caramba, este es el día que Dios hizo. Este es el día que Dios creó para mí. Voy a triunfar, voy a vencer, porque en medio de los problemas que tengo voy a ser un más que vencedor, porque Jesús dice que soy más que vencedor. Sé que tengo adversidad financiera, pero es que Dios dice que Cristo siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza yo fuera enriquecido. Entonces, yo creo que tiene que ver una cuestión de perspectiva. Dios desea que tú triunfes. Dios desea que te subas a la autopista de la vida y vayas en su nombre siendo un más que vencedor. Dios no te quiere orillado en la autopista de la vida, teniendo autocompasión de ti mismo y culpando a otros por lo que te está pasando. Hoy yo vengo aquí para animarte en el nombre de Jesús y decirte, toma las riendas de tu destino. Y dile a Dios, por favor, dirígelo. Yo sé que si tú diriges mi destino, Señor, dirige mi matrimonio, me va a ir mucho mejor de lo que me está yendo hoy. ¿Me dicen amén? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Mire, no trate de usar incluso la llave de otro. Fíjese usted que Josué pudo haber querido hacer las cosas como Moisés las hacía. Pero es que no iba a funcionar porque es que Josué era Josué, Moisés era Moisés. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer las cosas que otros están haciendo y no funciona de esa manera. A la gente que le va bien, le está yendo bien porque están usando la llave que le dieron. Hace años leí la historia de un joven que era un extraordinario ministro de alabanza. Y el pastor de repente lo vio que empezó a estar más cabizbajo. Ya no era el mismo que tomaba aquel piano y adoraba, y como lo hacía cada domingo, de llevar a la congregación a una adoración extraordinaria. Y el pastor lo llamó a la oficina y le dice, ¿te sientes bien? He visto que ya no es aquel joven que tiene esa soltura. Y le dice, pastor, es que la verdad ya no quiero hacer esto. Escucha esto. Ya no quiero hacer esto. Y le dice, ¿qué quieres hacer? Quiero ser locutor. Ok, ¿quieres ser locutor? ¿En dónde? No, yo quiero ser el que narra los partidos de los Yankees. Eso es lo que yo quiero ser.
Entonces el pastor entendía que este era un joven extraordinario, pero que no tenía los verbos maestros. Es decir, no tenía la herramienta que traes innata desde cuando naces para hacer algunas cosas. Hay cosas para las que tú eres bueno. Por ejemplo, este joven era bueno para adorar, era bueno para tocar el piano, era bueno para dirigir, pero no para ser un locutor. Entonces, lo que quiero decir es que aquel joven intentó, dejó el ministerio de alabanza, empezó a explorar, pasó 10 años explorando, 10 años dándose de golpes, hasta que reconoció y entendió que ese no era su llamado. Quizá alguien me está viendo o me está escuchando hoy, quizá eres tú, que ha estado huyendo de Dios, del llamado. Quizá alguien, mira, el otro día conocí a alguien, un cocinero extra, pero mega archi tremendo, si es que la expresión se puede usar, para cocinar, trabajando en la construcción. Y cuando yo lo vi, le dije, ¿pero qué haces trabajando en construcción si eres un chef extraordinario? Ah, no, es que no quiero la presión. Bueno, fácil pudiera estar abriendo su propio restaurante, iniciando tal vez en el garaje de su casa con sus platillos, poner 4 mesitas, invitar a amigos, me podrían ayudar, quieren comprarme comida, prueben, recomiéndenme con sus amigos. Fácil podría estar en un emprendimiento, pero el miedo lo estaba alejando. Está tratando de abrir puertas en la construcción para la cual no le dieron llaves. La llave que le dieron era para la cocina. Y yo le dije, te estás quebrando la cabeza haciendo algo para lo que no naciste. Entonces, recuerda el deseo de Dios y lo que a mí me corresponde hacer. Él te bendijo desde que naciste. Ahora te corresponde a ti, ¿ok? Te corresponde a ti hacer tu parte. Posiblemente, mire, usted es una de las personas que no le está yendo bien. Y lo que tiene que hacer hoy es tal vez redirigir el rumbo que está tomando. Entonces, si el rumbo que has tomado no es el correcto, hoy es un buen tiempo para parar y decir, bueno, ¿saben qué? Creo que me voy a replantear ciertas cosas y creo que voy a tomar un rumbo diferente. Proverbios capítulo 22, verso número 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Qué poderosa palabra. Una vez más, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Entonces, Dios desea prosperarte. Te da verbos maestros, te da habilidades para que te desarrolles. Ahora, tu parte es esforzarte, ser valiente. Pídele a Dios que te provea los medios porque Él te los va a proveer para que tú te puedas proyectar y puedas lograr lo que te has propuesto. El consejo 2 que te quiero dejar el día de hoy. Primero, recuerda, escucha a Dios y obedécelo. Número 2, haz lo que Dios te ha dado para hacer, pero hazlo bien. O sea, lo que Dios te ha dado para hacer, hazlo bien. El problema de mucha gente es que ya identificaron para qué son buenos, pero no lo hacen bien. O sea, son extraordinarios cuando quieren hacerlo, pero casi siempre no lo hacen bien. Y la Biblia lo que está diciendo acá es que si quieres de verdad llegar a donde quieres llegar, tienes que empezar a hacer las cosas bien. Si eres un cocinero, lo que vas a cocinar, cocínalo bien. Si eres, no sé, un carpintero, los muebles que hagas, que sean los mejores muebles que en tu vecindario puedan haber. Mira, el buen trabajo te llevará delante de reyes. El buen trabajo te puede llevar delante de personas que pueden ser la gente que Dios puede bendecir para ayudarte. Mira, la queja no te va a ayudar a ser promovido y a lograr un ascenso, pero tu buen trabajo sí. Y tú dirás, porque yo he trabajado en empresas donde sé que hay injusticias y a veces se le termina recompensando al que no hace bien las cosas. Pero yo quiero decirte que el sistema natural mundano a veces se maneja así, pero el sistema que prevalece es el de Dios. Dios es justo y tarde o temprano Él va a ver tu causa y la va a juzgar con justicia. Así es que lo que tienes que hacer es llega temprano. Llega temprano. Todo lo que te pongan a hacer, hazlo bien para la gloria del Señor. Esposa, yo sé que a veces estás cansada
Pero no reniegues, otra vez tengo que lavar esta ropa a estos niños y otra vez tengo que limpiar y otra vez tengo que cocinar. No reniegues, hazlo con amor, porque quiero que sepas que si tú lo haces con amor, estás sembrando semillas de amor, y te aseguro que tus hijos, cuando sean unos adultos, van a ser esos hombres, como dice la Biblia, esas saetas en mano de valiente, que van a defenderte, van a bendecirte en tus años de vejez. Pero tienes que asegurarte qué semillas estás sembrando en el corazón de tus hijos. No sea de las madres o de los padres que amargan a sus hijos hoy, porque van a cosechar hiel el día de mañana. Sé hoy esa madre amorosa, sé ese padre que entiende a ese hijo adolescente, sé ese padre que, aunque se molesta por lo que el hijo adolescente en rebeldía está haciendo, pero toma tiempo para entender que él también fue adolescente y que necesita ahora sentarse y ser un poco misericordioso y escuchar a su hija, escuchar a su hijo. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta y quiero ir terminando ya el día de hoy. ¿Dónde estaba José? Ponme atención acá. ¿Dónde estaba José cuando lo mandaron a llamar para convertirse en el hombre más importante después de Faraón, el segundo en mando, mejor dicho, de todo el imperio más poderoso de aquel entonces? ¿Dónde estaba José? Ayúdame, porque vengo un poco corto de memoria hoy. Si me estás escuchando en Spotify, ¿qué piensas tú? O me estás viendo en YouTube. ¿Dónde estaba José cuando lo mandaron a llamar? Estaba en la cárcel. Faraón lo manda a llamar desde la cárcel. ¿Por qué lo mandó a llamar desde la cárcel? Porque todo lo que José hacía, lo hacía bien. Lo vendieron, lo pusieron en casa de Potifar, hizo bien lo que lo pusieron a hacer. También que entendió que la mujer de Potifar no le pertenecía y no podía tocarla. Y aunque conoce la historia, le fue mal, le inventaron una calumnia y lo metieron a la cárcel. Pero aún en la cárcel, la Biblia dice que Dios prosperaba la cárcel porque José estaba ahí. Es decir, Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Qué hubiera pasado si José se acuesta con la mujer de Potifar? No estaríamos leyendo la historia que estamos leyendo hoy. No estaría yo poniéndotelo como ejemplo. No sería el gran José, que a través de él el pueblo de Israel, los israelitas, dice la Biblia que 70, 73, no recuerdo exactamente la cantidad ahorita, llegan a Egipto gracias a José. Y de ahí José muere y se multiplican y se vuelven todos los millones que al final terminaron saliendo 450 años después. ¿Qué quiero decir con esto? Dios bendijo a José. El trabajo de José fue hacer las cosas bien. Lo que te venga a la mano a hacer, que Dios te ponga a hacer, hazlo bien. Quiero ir terminando con eso el día de hoy. ¿Quién le dijo a Faraón que llamara a José? Bueno, Dios usó a aquel criado que le dice, fíjese que hace tiempo un joven me interpretó mi sueño allá en la cárcel, mándelo a llamar. Muy bien, tráiganlo. ¿Quién fue el que le dijo a Pedro quién era Jesús? Dios. Entonces, oír a Dios es importante, porque cuando oímos a Dios nos es revelado lo que necesitamos hacer. Y hoy, sé que ahí donde estás, tal vez tienes una necesidad de proyectarte, una necesidad de que Dios te saque del momento difícil que te ha tocado estar viviendo. Y yo quiero decirte hoy que Dios está dispuesto a hacerlo. Pero quiero pedirte que seas diligente. ¿Qué significa ser diligente? Ser diligente significa ser decidido, visionario, alguien que siempre está a la orden de los demás. Hay momentos en la vida donde tienes que dejar de pensar en lo que te está pasando y ponerte al servicio de alguien. Ponerte al servicio de alguien te va a ayudar a dejar de estar encerrado en lo que te está pasando y sirviendo a otros, sirviendo a tu prójimo, sirviendo a Dios. Vete a un lugar comunitario, da unas horas de servicio. Vete a tu iglesia, ofrece unas horas de servicio. Haz un proyecto de voluntariado. Deja de estar encerrado pensando en lo que te está pasando y empieza a centrarte en lo que puedes hacer por otros. Porque cuando hagas eso, te estarás convirtiendo en un ofertante y dejarás de ser un demandante. Ahí entonces vas a empezar a cosechar y Dios va a empezar a abrirte la puerta de los cielos. Entonces, 2 consejos. Recuerda, el deseo de Dios y lo que a mí me corresponde. Consejo 1, aprende a escuchar a Dios y a obedecerlo. Y número 2,
lo que te toque hacer de parte de Dios, hazlo bien. Si eres mecánico, repara bien esos autos, porque es la manera en que tú le das gloria a Dios. Tú le das gloria a Dios a través de tu trabajo. Esposo, tú le das gloria a Dios a través de honrar a tu mujer. Hijo, tú le das gloria a Dios a través de honrar a tus padres. Entonces, el deseo de Dios, amados, es prosperarnos, es bendecirnos. Hoy quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Y recuerda, Dios tenía un plan y Dios tenía la intención de hacer un hombre bendecido, de que nada lo detuviera, en el caso de Josué. Y el deseo de Dios para Josué era ese, porque quería bendecirlo. Dios desea lo mismo para ti, porque desea bendecirte y tiene un propósito contigo. Querido Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio tan grande que tengo de poder compartir tu palabra con mis hermanos de Semillas de Fe. Señor, gracias porque sé que tu amor siempre está allí. Señor, si hay alguien que está allí, que se ha sentido cohibido y que ha sentido que las cosas lo están superando, que hoy sepa que no hay nada que lo pueda superar si está en tu amor. El que está en ti, Señor, es más que vencedor. Por lo tanto, hoy yo te pido que ayudes a cada uno de los que me están escuchando hasta donde las ondas de mi voz lleguen. Señor, que puedan saber que en ti, Señor amado, todas las cosas pueden llegar a ser posibles. Señor, que sea desechado del corazón la pobreza, la miseria, la mentalidad del no puedo, la mentalidad de escasez sea reprendida en el nombre de Jesús. Y que mis hermanos sepan, Señor amado, que si tú dices que siendo rico te hiciste pobre, significa de que tú no deseas que nosotros estemos viviendo en condiciones precarias. Señor, el que no tiene pan, dale alimento. Padre, mira por esos jóvenes que me pueden estar escuchando, que necesitan dinero para estudiar, ir a una carrera universitaria. Sé tú la provisión que ellos necesitan. Si hay un huérfano, Señor, que me está escuchando en este momento y no tiene, Señor, pon los medios, por favor, necesarios para que sus necesidades sean suplidas. Esa mujer que me está escuchando allí, Señor, que ya no puede más con su matrimonio fallido, dale la fe, la valentía para seguir haciendo las cosas bien. Señor, que al final tú le darás su recompensa a ella por lo que haga, no por lo que otros hagan en su vida. En el nombre de Jesús, te agradezco. Dios los bendiga mucho. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Los espero el próximo lunes en nuestro 5º episodio. Estaremos viendo la segunda parte de este tema que iniciamos el día de hoy. Un fuerte abrazo. Recuerda, si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Si tienes Instagram o tienes Facebook, puedes seguirme también en las redes sociales para que podamos estar en mayor comunicación. Un fuerte abrazo, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta el próximo lunes. Fuerte abrazo. Bendiciones.